Guillén dijo que nadie se hubiera enterado de todo esto si no por casualidad él y su equipo hubieran encontrado el archivo. Este manuscrito es público desde hace más de un año en mi sitio web. O sea que esta idea de que está develando algo nuevo o escondido, pues no es cierto. ¿Qué contiene esta base de datos? Esta base de datos es una base de las personas que han obtenido una matrícula consular entre 2002 y 2020 en los consulados de México en Estados Unidos. Aquí no hay nada confidencial que yo tenga. Lo que tenemos es una base de datos que tiene cierto registro que hay que ser usada, tiene que ser usada con cuidado, Ajá. pero no hay un identificador de las personas. El asunto legal me parece dudoso. Yo no he leído un precepto que diga esto es ilegal. Esto me parece que es como intentar vender un escándalo donde no lo hay. Todo es público y todo está muy claro y muy detallado. Ahí escucharemos a Tonatiuh y si hay una segunda vuelta le entramos, ¿no? Sí, pero insisto, ojalá puedan primero, no tú, los que hacen la crítica, checar la información pública y luego con mucho gusto. Esto fue lo que ayer nos dijo Ernesto Tiburcio, candidato a doctor en economía por la Universidad de Tufts. Él hizo el artículo sobre el número de mexicanos viviendo en Estados Unidos, los datos los solicitó y los recibió por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta situación de compartir datos confidenciales llamó la atención del doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado nacional de Migración. Hizo públicos sus cuestionamientos en una columna de opinión y luego conversó con nosotros el lunes. Hoy yo mismo le dije, Tonatiuh, ojalá puedas hablar con nosotros para ver qué piensas de lo que dijo Ernesto. Y bueno, el propio Tonatiuh dijo, por supuesto, y yo se lo quiero agradecer muchísimo, claro que sí. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ya se puso entretenido, querido Javier. Dicen, me da la impresión, no me da la impresión, como que dijeron el pasante, el aspirante, que no leíste las cosas. Yo estoy seguro que sí, digamos, porque te conozco, tú cómo eres escrupuloso, etcétera, pero bueno, más que ponerse uno de un lado a otro, cómo ves las cosas para que podamos conversar en función de lo que dijo Tonatiuh el lunes, de lo que dijo el Ernesto Tiburcio el martes, lo que dijo el embajador ayer acabando Ernesto Tiburcio y lo que ahora nos va a decir Tonatiuh Guillén. Adelante, Tonatiuh, y gracias. Gracias, Javier. Mira, primero hay que aclarar que no hay una discusión académica. No voy a discutir un trabajo académico. O sea, ni es mi propósito, ni es el lugar, ni es el tema. En realidad no es el tema. Tampoco voy a discutir si es válido o no utilizar registros administrativos de cualquier institución pública para hacer investigación. Yo sería el menos indicado para criticar eso, que al contrario, qué bueno que ocurra. Esa no es tampoco la discusión. El asunto es que los registros administrativos y las bases de datos que están en el poder del gobierno, de cualquier institución, están regulados, tienen reglas. Y en el caso del registro consular, el registro consular es muy explícito en su reglamento y permítanme precisarlo porque es importante. El reglamento dice que el registro está regulado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esto quiere decir que hay un marco institucional formal explícito, que dice esta base de datos, este registro se regula por eso. Oye, Tonatiuh, déjame ahí atajarte. Ayer Ernesto decía que esta base de datos ya había sido consultada y utilizada en otras ocasiones. ¿Sabes algo sobre eso? No tengo idea de quién más la tenga, pero ese no es el punto tampoco, querido Javier. Y si la tuviera alguien más, haría el mismo comentario. Claro, sí, te entiendo. No, eso no le excusa. Y esto de las leyes es muy importante porque entonces no es una escuela ni una universidad la que da permiso para usar una base de datos que está regulada por leyes mexicanas, menos una institución extranjera. No puede decir una institución extranjera, te doy permiso para usar la base de datos mexicana. O sea, eso no tiene ninguna trascendencia, el que tenga todos los permisos de las escuelas, universidades
de Moscú o de Harvard, eso no tiene trascendencia. Aquí lo que tiene relevancia es lo que dicen las normas. Y ahora esas normas son todavía más precisas, Javier. Y para que nos quede claro, no es que tenga el joven Tiburcio un dato confidencial. Dice el reglamento que la base, el registro es confidencial, todo, completito, para que nos entendamos. Dice el reglamento que el registro es confidencial, todo, completo. 2, que solo puede tener acceso el personal autorizado por la Secretaría. Reitero, solo puede tener acceso personal autorizado. Y además con un propósito acotado, con el propósito de verificar datos para ofrecer trámites consulares a las personas solicitantes, no para cualquier propósito, y para dar respuesta a sujetos autorizados. Entonces, está súper regulado. Y además cierra el reglamento con otra frase. Por ningún motivo se puede utilizar la información para fines distintos a los autorizados por la Secretaría. Eso no se puede discutir, esa es la norma. Y como sabemos, en México la ley es la ley. Entonces, si vemos eso, Sí. esas normas, no hay manera de que esa base de datos ande circulando sin explícitas procedimientos, ni explícitas normas, ni explícitas autorizaciones. Me refiero a formales. Sí. Formales. ¿Quién tomó la decisión de al final pasar los datos? Bueno, esa es la parte que sigue de mi planteamiento. Adelante, perdón. Entonces no se puede solicitar directamente. No puedes decir, oye, Velasco, pásame la base porque tengo mi trabajo de tesis y lo quiero acabar. No se puede. No se puede, incluso si lo hizo por escrito, por tweet, formalmente, por correo electrónico, no se puede. Y tampoco se puede entregar la información directamente sin cumplir las reglas que anteriormente indiqué. Entonces, aquí en esto de pedir, que sería lo de menos, pero el de dar, el entregar la base, y el autor agradece a Roberto Velasco que él se la entregó, no sé cómo. El asunto es que hay ahí un cuadro de responsabilidades muy explícitas, que es un asunto que debe revisar la Secretaría. La Cancillería tiene que tomar nota de esto y debe tomar nota su OIC, porque hay un problema ahí de incumplimiento de normas muy explícitas, o por lo menos que se aclare que se cumplieron todos los procedimientos y hay una autorización explícita de la Secretaría en función de las leyes y de los reglamentos, etcétera. Eso no lo tenemos. Entonces sí se amerita una revisión muy importante. El segundo asunto, Javier, si me permites, es la naturaleza de la información. Sí. Ahí está la información muy delicada de mexicanos y mexicanas, la mayoría que se encuentran en condición irregular en Estados Unidos, no documentada. Son entonces población vulnerable, subrayo, son población vulnerable que pueden ser objeto de repatriación en cualquier momento. Y una repatriación es algo espantoso, tiene costos humanos altísimos. Por eso la información es muy delicada y la debemos cuidar. No son datos de la base de datos de placas de autos o de cuántas personas viven en una casa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que están en una situación especialmente delicada. Por eso no se puede arriesgar a compartir información que los ponga en un punto vulnerable, aunque sea tantito. No se puede. No, me sorprendería que se autorizara que pueda ocurrir esto. Y en ese contexto, Javier, si la información la tiene el Departamento de Defensa de Estados Unidos o alguien cercano al Departamento de Defensa de Estados Unidos, pues ya me preocupe. Ese es el punto. Ese hecho de tener esa información, esa base de datos ahí cerquita, no es un asunto menor ni inocuo. Entonces también necesita revisarse. Y agrego el otro punto que también me preocupa tremendamente de lo que dice el artículo. Dice el artículo y lo agradece mucho.
la Secretaría de Relaciones Exteriores creó un número de identificación. Primer asunto, no puede crear un número de identificación que esté ajeno al reglamento del registro. Tuvo que haberse reformado el reglamento para modificar el registro. Sí. Bueno, lo hicieron. Creó un número de identificación. Pero la parte segunda es la más delicada. Dice el texto, que nos permite dar seguimiento, nos permite dar seguimiento a las personas a lo largo del tiempo. Y otra vez ya me puse muy nervioso. ¿De qué se trata este número? No solo si se creó de manera irregular, sino de qué se trata. ¿Dónde está? ¿Cómo se usa? Bueno, cierro nada más, Javier. Cualquier uso de la base necesita autorización explícita de la Secretaría. Y debiera haber en este asunto esa autorización explícita. La mejor existe. Pero yo tengo mis grandísimas dudas. Pero si existiera, nomás sobre esto para antes de que cierres, si existiera, por lo que dices, Tonatiuh, estaría violándose el propio reglamento, porque tendría solamente que ser usado para funciones propias de la Cancillería, no extras. Tendría que ser una autorización muy particular, o sea, que haga vueltas en función de... A ver, ciérrale. El reglamento es súper explícito. Sí. Ahora, el último asunto es también un comentario del joven Tiburcio. Dice que hay gente que tiene esa base de datos. Bueno, igual de grave o más que una persona que trabaja en Amazon tiene la base. Sí, lo dijo. Ahora, jugando hipótesis, que la tenga Amazon. Bueno, es un fantástico mercado de información, de estudio de mercado fantástico para Amazon. Ya sabe cómo ubicar, posesionar sus publicidades. Entonces Amazon ahí se ahorraría millones y millones de dólares. Entonces son asuntos no menores, Javier. Yo es todo lo que quiero agregar. No es una discusión académica, es sobre todo es jurídica, normativa de cumplimiento de la ley. Y la otra es sobre la naturaleza de la información. Si por un errorcito está esa información poniendo en riesgo a la población mexicana en Estados Unidos que está en situación irregular, ya la amolamos. No es el propósito del registro, no es el propósito de la matrícula consular. De hecho, fue hecha para la protección de la población. Entonces ahí hay esas tensiones, consular, Javier. Consiste exactamente en que tú vas al consulado, das tu nombre y dices aquí estoy, ¿o cómo funciona exactamente? Es un registro que te emite una credencial que te permite identificarte en cantidad de escenarios de la vida cotidiana, hasta para mandar remesas. Entonces, es una identificación que no te va a dar nunca el gobierno de Estados Unidos, o que te la va a dar con muchas trabas. Sirve incluso en algunos estados para que te den la licencia de conducir, sirve para que te reconozcan en instituciones financieras. Es súper útil para nuestra población. Bueno, esos datos están blindados, están protegidos por la Secretaría. Por eso es que me sorprende que exista ese uso, que esté cercano a una persona que está cercana al Departamento de Defensa, que además ahora nos están comentando que están estos datos en otros lugares. Hay un problema ahí, Javier. Oye, dice el embajador ayer que esto también debería de pasar formalmente por el INAI. ¿De esto qué es lo que piensas? Absolutamente. Por eso están las leyes que te comenté, Javier, regulan los procedimientos de acceso a la información. No le puedo hablar a Roberto Velasco, oye, pásame la base, ¿no? No puedo, porque esa base está en el marco de estas leyes y del reglamento de la propia Secretaría. Entonces, sí, ahí, perdónenme, pero el salto normativo que ocurrió ahí es impresionante. Sí, es muy inquietante bajo esta perspectiva. Ahora, habla aquí, es cierto que lo que dices, que el asunto no pasa por lo académico,
independientemente de los hallazgos que va encontrando Ernesto Tiburcio en su trabajo, que son sin duda alguna importantes, pero el asunto no va por ahí. Él dice que no tienen nombre y apellido las personas, que son un número, incluso 17 números, acaba hablando de ello. ¿De esto qué decimos, Tonatiuh? No, hay una confusión. A ver. El carácter confidencial del registro es el registro completo. Claro. Entonces, sí, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Qué escolaridad tienes? ¿Dónde trabajas? ¿En qué condado vives en Estados Unidos? Toda esa información que está en el registro, no dice el registro, esta es confidencial y esta no es confidencial. No, es completo. El registro es el confidencial. Entonces, qué bueno que no les dieron nombres, me hubiera asustado más. Pero sí dice, les dimos un número que nos permite dar seguimiento en el tiempo. Ojalá nos expliquen cómo funciona eso. ¿Y de qué se trata? ¿De qué manera se puede tomar una decisión dentro de la Cancillería en este sentido? ¿Se toma de manera autónoma, más allá de que sea una decisión no contemplada en la ley, etcétera? ¿O cómo funciona en la cotidianidad de una dependencia como la Cancillería? No es un procedimiento uno a uno, ¿eh? No puedo llegar a una oficina y entregarme. No es tienen que pasar por comités de transparencia. Tienen que pasar por unidad de transparencia, tienen que pasar por la autorización de las instancias de la Cancillería que administran la base de datos. O sea, y tienen que cumplir sus normas. O sea, no es una ruta simplona. Entonces sí tendríamos también que, ojalá nos expliquen cómo fue el procedimiento concreto. ¿Cómo se entregó la base? A ver, fueron una transferencia digital, fue un USB, qué contenía exactamente, cómo ocurrió. Esos son datos interesantes. Segundo asunto, ¿dónde está esa base? Sí, porque se dijo ayer que estaba en otros lados, ¿no? Sí, ¿dónde más está? Bueno, ¿quiénes más de esa universidad lo tienen? ¿Quiénes más están haciendo investigación autorizada por la universidad? Sí. Hay un asunto ya complejo. Y lo voy a relacionar con otros que nos han pasado, Javier, y que no justifican ninguno. Por ejemplo, el padrón electoral. La lista nominal se han perdido 2, 3 veces y se han hecho denuncias, etcétera. O sea, los registros son vulnerables. Pero una cosa es que sean vulnerables porque alguien deliberadamente los mueve en esa dirección. A otra que un funcionario los entregue por quién sabe qué razón. Son dos asuntos muy distintos. Te mando un gran saludo, Tonatiuh. Muy buenas noches. Igualmente, querido Javier, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.